Hola, soy Jessica Trejo, soy profesora de artes y maestrante en intervención educativa. Estoy muy contenta de poder compartirles mis experiencias y aprendizajes en esta área y muy agradecida de participar en el octavo Festival Universitario de la Mujer, todas en todas partes. Bueno, yo creo que es una cuestión familiar y también una cuestión de dónde crecí. Yo vengo de una familia donde todos son docentes, mi madre, mi abuela, recientemente mi papá, y crecí dentro de sus aulas. Los días que yo no tenía clases, bueno, incluso me iba con ellos y entre sus compañeras, con ellas, sus alumnos, fue como una red que me pudo acompañar, ¿no?, en mi crianza. Entonces, bueno, las aventuras de las aulas, de los maestros, yo las viví desde muy niña y era como que mi ilusión ser maestra. Más tarde conocí la música y bueno, fue cuando decidí dedicarme a eso de manera profesional, pero sin perder nunca la inquietud de la docencia. Entonces, bueno, era algo que yo quería hacer, quería estudiar las dos carreras y bueno, por cuestión de compatibilidad, así como de que no hubo un programa que realmente me jalara, no pude hacerlo al nivel licenciatura. Hasta ahora en posgrado fue cuando pude ya profesionalizarme dentro del área de la educación y pues fue como una fusión de dos elementos que me constituyen, ¿no?, el arte, la música y también la docencia. Bueno, pues sí he encontrado dificultades de la misma forma que satisfacciones. Yo creo que como docente de escuela pública, las dificultades que se encuentran son muchas veces compartidas con otros docentes de otras áreas y son relacionadas a las carencias y dificultades que puede encontrar uno dentro de una escuela pública. Pero relacionado específicamente con las artes, yo creo que es en cuestión a la idea que ya se tiene acerca de la jerarquización del conocimiento, que bueno, de repente por muchas cuestiones viene afectando a las artes. Esto pues en relación de horarios, a lo mejor de presupuestos, y bueno, esto es lo que hace que requiera un poquito más de esfuerzo por parte del docente para hacer negociación, para estar, es un juego, ¿no?, de diálogo en el cual se pueda tratar de incluir más a las artes dentro del currículo escolar, dentro de las actividades escolares, ¿no?, que sean importantes eventos, pero que también, bueno, se empiecen a visualizar un poquito más de los aprendizajes que se hacen dentro del aula. Es también un trabajo de gestión para conseguir materiales, para tener un poco más de presupuesto. Y bueno, sobre todo yo creo que lo que puede ahí salvar es tratar de hacer trabajo colaborativo, ¿no?, con los otros docentes para buscar esa transversalidad que te da el arte y que todos pues puedan apreciar el potencial que tiene dentro de la escuela en colaboración con otras áreas. Bueno, este término lo manejo dentro de la tesis que estoy terminando, que es parte de mi proceso dentro de la maestría en Intervención e Innovación para el Desarrollo Educativo que acabo de cursar dentro de la Universidad Pedagógica Nacional, Hidalgo. Y bueno, el concepto de dispositivo es como un eje que atraviesa todo el trabajo de la intervención. Eh, en la intervención, el dispositivo es una idea con origen en Michel Foucault que se refiere a la serie de elementos, estrategias, actividades, condiciones que el interventor debe propiciar para que, bueno, de ahí puedan emerger todas las problemáticas que puede haber, las necesidades, pero también los deseos, las motivaciones, los conflictos ocultos, y bueno, todo ese entramado de elementos que pueden ser sociales, culturales, económicos, institucionales, que atraviesan a una población o a un grupo de personas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí se puede saber qué es lo que hacer dentro de la intervención y llevarla a cabo, ¿no?, desplegar una serie de procesos educativos. En el caso del proyecto que yo estuve trabajando con un grupo de jóvenes, adolescentes, estudiantes de secundaria, bueno, el arte fue desde un principio, las actividades artísticas fueron desde un principio parte medular del proyecto, ¿no? Entonces, el dispositivo en un primer momento para conocer cuáles eran los intereses de las chicas y los chicos fue a través de la exploración de los lenguajes artísticos. Y bueno, ya en un segundo momento,
a partir de sus deseos y de las cosas que ellos estaban proponiendo, de sus iniciativas, fue un poquito más encaminado hacia el teatro y la música. Entonces, a partir de eso se pudo desarrollar o desplegar el dispositivo para, bajo su interés manifiesto, que era el de expresarse y bueno, visibilizar también algunas de las problemáticas que viven, sobre todo como jóvenes mujeres, en cuestiones de género, en cuestiones de violencia que ellas padecen o que observan en otras chicas de similar condición, derivadas del uso de las redes sociales, de las dinámicas para relacionarse que tienen en este momento. Entonces, bueno, a eso se refiere el dispositivo artístico creativo en mi proyecto de intervención. Bueno, pues la animación sociocultural es un enfoque metodológico y conceptual, una forma de hacer intervención social, cultural y por supuesto educativa, que tiene como principal característica ser participativa. Esta fue la línea de formación específica que yo seguí dentro de la maestría y por supuesto en la que enmarqué mi proyecto. Esta característica de la animación sociocultural de la participación, lo que quiere decir es que tienen que involucrar de forma muy activa la población que está participando, los grupos, las personas, en la detección de las necesidades, la definición de los propósitos, de las metas, de los objetivos y por supuesto también en el diseño de las actividades que se van a hacer, en el diseño del dispositivo que se va a seguir para poder lograr estos propósitos que se plantean. Entonces, bueno, en un caso del proyecto como el mío, hacer una intervención desde la animación sociocultural como paradigma significa disponer de todas las condiciones para que las jóvenes sean ellas quienes definan qué es lo que se va a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Que en este caso, bueno, fue a través del arte, en la exploración de los lenguajes y posteriormente en la elección del teatro como el medio para visibilizar sus problemáticas. También una de las características más importantes de la animación es el encuentro. Mónica Sepúlveda, una de sus teóricas destacadas, decía que la animación es producir un lugar de encuentro y de complementación entre los unos y los otros. Y esta definición o este concepto de la animación fue el que definió mi proyecto, ¿no? En todo momento estar buscando un encuentro entre las jóvenes y conmigo misma como parte del colectivo para, bueno, lograr la expresión que ellas se propusieron como objetivo del proyecto de intervención. Bueno, yo creo que como todo, sí lo afectó y fue más bien en relación con la forma y los medios, ¿no? de cómo hacerlo. En el momento en el que estalla la pandemia y empieza el distanciamiento social, estábamos pasando el proyecto por uno de los momentos más dinámicos. Entonces, bueno, fue como que una irrupción que al principio sí tuvo unos momentos de mucho silencio, momentos de catarsis, pero bueno, que finalmente se fueron transformando en nuevos momentos de expresión. ¿Y qué quiero decir? Todo el colectivo se afectó. Estamos hablando de un momento en el que para los jóvenes se ve interrumpida su dinámica diaria para modificarse con otras, ¿no? La escuela se cierra y entonces todas las cosas que para el proyecto estaban estables, de repente, bueno, se pierden, ¿no? Ahora sí que lo que creíamos seguro se pierde. Y entonces pasan a segundo término muchos de los propósitos que tenía el colectivo para, bueno, a partir de lo que estaban sufriendo, ¿no? Estamos hablando, pues, de un contexto que tuvo afectaciones económicas, estamos hablando de jóvenes que se vieron apartados, muchos de ellos pasando largos momentos de soledad durante el tiempo en el que normalmente estarían en su jornada escolar, muchos jóvenes que tuvieron que hacerse cargo de tareas de cuidado en casa, jóvenes que estaban pasando por mucha incertidumbre de qué era lo que iba a pasar después, dificultades económicas, pérdidas de familiares o incertidumbre en cuestiones de salud. Entonces, bueno,
todas estas emociones de repente que a nosotros como sociedad nos llegó, para los jóvenes fueron incluso más fuertes. Entonces, bueno, el trabajo que estábamos como colectivo, de repente pues empezaron esos propósitos que estábamos manejando acerca de la violencia de género a quedar tantito en segundo plano, y las expresiones que se fueron dando gracias a que seguimos en contacto en redes sociales y por dispositivos electrónicos, bueno, pudimos seguir, y lo que se formó en un principio fue un espacio para compartir todas esas emociones que nos estaban afectando tanto a las jóvenes como incluso a mí misma, ¿no? Como parte del colectivo. Y entonces, en ese momento me fue difícil verlo quizás, pero el propósito del proyecto seguía adelante, ¿no? Ser un punto de encuentro, ser un espacio para la expresión y para la sensibilización, porque era un gran trabajo de reflexión y de sensibilización, de estar observando lo que pasaba a nuestro lado y de ver cómo le afectaba también al otro, ¿no? Este intercambio, el diálogo fue muy importante. Y entonces, bueno, poco a poco se fue retomando un poquito de los propósitos anteriores del proyecto, con iniciativas de las jóvenes de cómo crear contenido, crear material para redes sociales, para abordar otros temas que tenían también que ver con cuestión de género, como la violencia a la que se estaban enfrentando a lo mejor algunas mujeres por la cuarentena, por el encierro, que cómo afectaba la situación económica también esto, cómo estaban pasando otras jóvenes adolescentes de estos periodos de soledad, cómo estaba afectando que ya no hubiera la convivencia en la escuela, las dinámicas familiares. Ellas empezaron a sugerir muchos temas muy interesantes que yo creo que nos abren una gran pregunta para hacer otro tipo de investigaciones. Entonces, sí modificó la pandemia lo que fue el proyecto, pero fue el medio. Y yo creo que queda bien abierta la pregunta acerca de la presencialidad, que es sumamente importante, obviamente, para el arte, para la expresión, para la cuestión humana, pero cómo estas otras herramientas también nos pueden ayudar a seguir en contacto y seguir haciendo encuentro, seguirnos complementando los unos con los otros, y que sea bueno como el propósito de este proyecto. Bueno, pues sí, tengo un mensaje. En mi desarrollo o en mi experiencia como docente me he encontrado con que los chicos ofrecen resistencia de repente a la exploración de las actividades artísticas al pensar que son exclusivas para gente que ha descubierto un talento muy excepcional o que puede hacerlas, ¿no? Gente que empezó desde pequeña. Y bueno, mi mensaje sería que se permitan explorarlo, porque el arte es tan diverso que ofrece muchas oportunidades tanto de profesionalización dentro del arte como intérprete, como creador, como docente, como investigador, como también para aquellos que, bueno, solamente quieren explorarlo. ¿Por qué? Porque mis alumnos, una vez que se dan la oportunidad, descubren específicamente que lo disfrutan, descubren a lo mejor sí un talento, pero también un disfrute. Entonces, bueno, el arte nos puede enseñar de trabajo colaborativo, nos puede enseñar de pensamiento estético, de pensamiento crítico, de sensibilización, de acercamiento hacia el otro y sobre todo también de nosotros mismos, ¿no? A expresarnos. Entonces, bueno, mi mensaje para ellos sería que se permitan explorar todas las posibilidades que hay y, bueno, seguramente si descubren un talento estará muy bien, pero por lo menos el viaje lo van a disfrutar.